Antes de empezar, quiero darles la bienvenida y agradecerles de corazón por estar aquí. Su apoyo nos motiva a seguir creando mejor contenido. Si disfrutan este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarnos. Acepté el trabajo en marzo. Tenía 26 años, 3 trabajos de oficina en 4 años, y quería algo que se sintiera real. El anuncio del Servicio de Parques Nacionales decía: trabajo de temporada, mantenimiento en zonas remotas, manejo de caballos, Brangel St. Elías. No sabía mucho de Alaska, salvo que era grande y quedaba lejos de Ohio, y que nadie me pediría actualizar hojas de cálculo. Eso bastaba. Me destinaron a Capper Center. Población, tal vez 300, si contabas con generosidad. Una gasolinera, un centro de visitantes y un lodge que olía a leña y café todas las mañanas. El tipo de lugar donde podías ver las montañas desde el estacionamiento y sentirte pequeño de una forma que no me molestaba. Mi supervisora era Mercedes Vidal. Tenía unos 40 y tantos, el pelo castaño rojizo con canas, siempre atado hacia atrás. La clase de persona firme que te hacía pensar que había visto cosas peores que cualquier cosa que tú estuvieras a punto de contarle. Gestionaba los permisos de zonas remotas desde una oficina estrecha, con mapas pegados encima de otros mapas y una radio que crepitaba incluso cuando nadie hablaba. La primera vez que la conocí, me estrechó la mano una vez y dijo que durante los próximos 3 meses haría revisiones de cabañas y medidas de protección contra osos. ¿Sabes usar un taladro?, preguntó. Sí. ¿Te mueves bien a pie? Lo bastante bien. Ella asintió. Eso fue todo. Supuse que habría visto a muchos temporeros que hablaban mucho y renunciaban después de 2 semanas. Yo no pensaba ser uno de ellos, pero probablemente tenía pinta de poder serlo. El trabajo era sencillo: caminar hasta las cabañas de uso público dispersas por las zonas remotas, revisar las estructuras, reemplazar herrajes rotos, asegurarse de que la caja contra osos estuviera cerrada con pestillo y las contraventanas cerradas, registrarlo todo, tomar fotos, informar al regresar. Mercedes decía que la gente se volvía estúpida en la naturaleza salvaje, y que nuestro trabajo era hacer que fuera un poco más difícil que murieran por ello. No me molestaba eso. En mi primer día de asignación de campo, me emparejó con Darío Cárdenas, técnico de senderos, rondando los 30, de complexión sólida y un poco ruidoso. El tipo de hombre que te diría que no estaba preocupado justo antes de hacer algo que debería preocuparlo. Apareció esa mañana con pantalones cargo y un chaleco de plumas, mascando chicle y mirando el teléfono hasta que Mercedes se aclaró la garganta. Circuito de 5 días, dijo ella, extendiendo un mapa topográfico sobre el escritorio. Drenaje de Nugget Creek, luego al este hacia el Kennicott. 4 cabañas, tal vez 5, dependiendo de la nieve. Darío se inclinó sobre el mapa. Revisión estándar. Revisión estándar. Registros, herrajes, integridad estructural. Ya conoces el procedimiento. Asentí. Ya había hecho 2 recorridos más cortos, ambos a un día de caminata de la carretera. Esto era distinto. 5 días significaba que estaríamos solos allí fuera. Mercedes tocó con el dedo un punto del mapa cerca de McCarthy. Tendrán un tercero. Gael Ibarra, enlace cultural. Está marcando sitios culturales en la zona, así que los acompañará. Darío me miró, luego volvió a mirar a Mercedes. ¿Necesitamos un tercero para revisar cabañas? Necesitan un tercero porque yo les estoy asignando un tercero. Su voz no cambió, pero Darío dejó de mascar el chicle. Gael apareció 20 minutos después. Era un hombre callado, de unos 30 y tantos, con unos ojos oscuros a los que no parecía escapárseles nada. Llevaba una chaqueta de lona sobre varias capas de lana y un cordón de cuero al cuello, del que colgaba algo pequeño que no alcancé a distinguir. No parecía formar parte del NPS. Me estrechó la mano, le hizo un gesto a Darío y dijo que estaba listo cuando nosotros lo estuviéramos. Mercedes nos acompañó hasta el inicio del sendero. La mañana era fría y despejada. Esa clase de luz de primavera que hace que todo parezca afilado. Me entregó una radio y una lista plastificada. Registra cada huella de bota en cada cabaña, dijo. Parpadeé. ¿Cada huella de bota? Todas.
El dibujo de la suela, si puedes distinguirlo. Número de huellas, dirección, cualquier cosa que parezca rara. La gente desaparece aquí fuera. Y a veces lo único que tenemos es una huella que a alguien no se le ocurrió fotografiar. Darío se acomodó la mochila. ¿Espera que alguien desaparezca? Mercedes lo miró. Espero que hagan su trabajo. Eso fue lo último que dijo antes de que nos fuéramos. La caminata de entrada estuvo bien. Larga, pero bien. Seguimos Nugget Creek río arriba, entre píceas negras y alisos. El sendero todavía tenía parches de nieve en la sombra. Darío habló durante los primeros kilómetros, sobre todo de trabajos de senderos que había hecho en Colorado y de que Alaska era más húmeda de lo que esperaba. Gael no dijo mucho. Me dio la sensación de que estaba escuchando algo que los demás no oíamos. Acampamos la primera noche cerca de una barra de grava. Darío cocinó ramen en su hornillo de campamento y yo filtré agua del arroyo. Gael se sentó en un tronco y observó la línea de árboles hasta que cayó la luz. Le pregunté una vez si había trabajado antes con el NPS y dijo, sí, algunas temporadas. Eso fue todo. El segundo día fue más duro. Desnivel, pedregal suelto, mis botas resbalando más de lo que me habría gustado. Darío iba delante, yo lo seguía, y Gael se mantenía unos pasos atrás, deteniéndose de vez en cuando para marcar su GPS. El aire olía a pino, barro y algo mineral que no supe nombrar. Llegamos a la cabaña junto a Nugget Creek poco después de las 3 de la tarde. Estaba en un claro, quizá a 30 metros del agua, con los troncos oscurecidos por los años y un techo de metal verde remendado en 2 sitios. Construcción estándar. Unos 3,5 metros por 3,5 metros. Una habitación. Un altillo para dormir. Contraventanas cerradas. Nada de humo saliendo de la chimenea. Darío dejó caer la mochila en el porche. Desde aquí parece estar bien. Saqué la cámara y empecé a fotografiar el perímetro. Fue entonces cuando noté las huellas. Huellas de botas alrededor de todo el porche. No muchas, pero formaban un círculo apretado, talón con punta, en un bucle que no iba a ninguna parte, como si alguien hubiera caminado de un lado a otro toda la noche, quizá. El dibujo de la suela se veía claro en un parche de tierra húmeda junto a los escalones. Profundo. Quienquiera que fuera, pisaba fuerte, o cargaba peso, o se movía con violencia. Darío, dije. Se acercó y miró. Gael se agachó junto a las huellas. No las tocó. Solo miró. Alguien se quedó aquí, dije. El libro de registro nos lo dirá, dijo Darío. Abrió la puerta. No estaba cerrada con llave. Ninguna lo estaba. Esa era la idea. Dentro, la cabaña estaba tenue y fría. Entré detrás de Darío y el aire me golpeó mal. No olía a encerrado. No olía a moho. Monedas mojadas. A eso olía. Cobre y algo debajo que me tensó la mandíbula. El propano estaba cerrado. Darío revisó la línea de la estufa y negó con la cabeza. No cocinaron, dijo. El libro de registro estaba sobre la mesa, un cuaderno barato de espiral dentro de una bolsa de plástico. Lo abrí. La última entrada era del 9 de febrero. Una pareja de anchoraje. 2 noches. Sin problemas. Nada después de eso. Limpio, dije. Darío caminó hasta el rincón del fondo, cerca de la pila de leña. No tan limpio. Me giré. Sostenía una mochila, rasgada. Una de las correas estaba arrancada hasta la mitad, la tela deshilachada y oscura con algo que podía ser tierra o podía ser algo peor. Junto a ella, en el suelo, había un teléfono. Destrozado. La pantalla hecha una telaraña, la carcasa agrietada. Todo parecía como si alguien lo hubiera pisado, o lanzado, o aplastado a propósito. Y junto a eso, una bota. Solo una. Los cordones cortados. No deshilachados. No reventados. Cortados limpiamente, como si alguien les hubiera pasado un cuchillo y los hubiera sacado por completo. No toqué nada. Darío levantó la bota y le dio la vuelta. ¿Qué demonios? Gael estaba en el umbral. No había entrado del todo. Su voz fue baja cuando habló. Esta cabaña debería quedar vacía después del atardecer. Lo miré. ¿Qué? Nadie se queda aquí de noche. Lo dijo sin emoción, como si me estuviera diciendo el tiempo. Darío dejó la bota en el suelo.
Es una cabaña de uso público. La gente se queda en ellas. Se aclaró la garganta. En esta no. ¿Según quién? Gael no respondió. Solo miró la bota, luego la mochila rasgada, y después volvió a mirar afuera, hacia las huellas. Saqué la radio del cinturón y apreté el micrófono. Mercedes, habla Iván. ¿Me recibes? Estática. Lo intenté otra vez. Mercedes, estamos en la cabaña de Nugget Creek. Tenemos restos dentro. Una mochila rasgada, un teléfono dañado, una bota. No hay entrada en el libro de registro. ¿Me recibes? Estática. Luego, algo debajo. Débil. No eran palabras. No era exactamente un sonido. Raspaba el borde de la frecuencia, y la mano se me enfrió alrededor de la radio. Apreté el micrófono una vez más. Mercedes. El sonido volvió. No era risa. No era humano. Solté el botón. Dije que deberíamos volver. Salir de allí mientras pudiéramos. Darío me miró como si le hubiera sugerido que nos salieran alas. ¿Volver a dónde? Tenemos 3 cabañas más en este circuito. No importa. Algo va mal aquí. Señalé la bota, el teléfono destrozado, la mochila con la correa rasgada. Lo notificamos y dejamos que otro se encargue. Gael habló desde el umbral. El paso está cerrado. Me giré. ¿Qué? Entró el tiempo mientras estábamos dentro. No podemos cruzar de vuelta por donde vinimos. Pasé junto a él y salí al porche. Tenía razón. El valle detrás de nosotros había desaparecido dentro de una pared gris que no estaba allí una hora antes. Nubes bajas, lo bastante densas como para no dejarme ver la línea de la cresta por la que habíamos descendido esa mañana. El aire olía a piedra mojada y nieve por venir. Entonces esperamos a que pase, dije. ¿Aquí o en otro sitio? Preguntó Darío. En cualquier otro sitio. Darío negó con la cabeza. La siguiente cabaña está a casi 10 kilómetros. Estaríamos caminando de noche antes de llegar a mitad de camino. Mejor que quedarnos aquí. Con lo que viene ahí. Señaló el tiempo. ¿Quieres montar tiendas en medio de una ventisca cerrada? No quería. Pero tampoco quería quedarme en una cabaña que olía a cobre y tenía huellas de botas que no iban a ninguna parte. Gael seguía en el umbral cuando volví a entrar. Miraba la bota junto a la pila de leña, la de los cordones cortados. No la toques, dijo. Darío soltó un resoplido. Ya la miramos. No la toques otra vez. No alteres los cordones. ¿Por qué no? Gael guardó silencio un segundo. Luego dijo. Ciertas cosas en estos valles usan la ropa del mismo modo que los osos usan el olor. Aprenden que llevabas puesto, que cargabas. Se lo ponen después. Darío lo miró fijo. Eso es superstición. Gael no discutió. Solo siguió mirando la bota. ¿Hablas en serio? Dije. Hablo en serio. Darío se rió, pero le salió débil. ¿Y qué? La dejamos ahí. Evidencia en un caso de persona desaparecida. ¿Y ni siquiera la embolsamos? Déjala. Ese no es el protocolo. El protocolo no te va a ayudar aquí. Darío abrió la boca, la cerró, luego cruzó hasta su mochila y sacó el contenedor contra osos, un cilindro de plástico duro que usábamos para guardar comida. Desenroscó la tapa, caminó hasta la bota y usó un bastón de trekking para empujarla dentro sin tocarla. Volvió a enroscar la tapa con fuerza. Ahí está, dijo. Contenida. No tocada. Todos contentos. Gael no dijo nada. Se dio la vuelta y volvió afuera. Probé la radio otra vez a las 4:15. Esta vez cobró vida con un crujido antes incluso de que terminara de apretar el micrófono. Morales. La voz de Mercedes. Firme. Clara. El alivio me golpeó tan fuerte que casi dejé caer la radio. Mercedes, estamos en la cabaña de Nugget Creek. Encontramos. Sé lo que encontraron. Eso me detuvo. ¿Cómo? No importa. Escucha con atención. Van a quedarse en la cabaña esta noche. Los 3. Cierren las contraventanas y asegúrenlas desde dentro. No abran la puerta por nada que venga a tocar. ¿Entendido? La mano se me enfrió otra vez. ¿Qué va a tocar? Iván, ¿entiendes? Sí, entiendo. Bien. Llámame por radio con la primera luz. No antes. Mercedes. Con la primera luz, Iván. La radio quedó muerta.
Me quedé allí sosteniéndola, mirando a Darío. Él lo había oído todo. ¿Qué demonios fue eso? No lo sé. Dijo que no abriéramos la puerta por nada que tocara. Lo sé. Nada. La oí. ¿Cómo qué? ¿Un oso? Los osos no tocan. No tenía respuesta. Fui a la ventana y empecé a cerrar las contraventanas. Los golpecitos empezaron justo después de oscurecer. Yo estaba sentado en la litera inferior, con la mochila entre las rodillas, tratando de decidir si debía comer algo. Darío estaba en la mesa, con la linterna frontal encendida, mirando otra vez la mochila rasgada aunque no hubiera nada nuevo que ver. Gael estaba sentado cerca de la estufa, con la espalda contra la pared y las manos apoyadas sobre las rodillas. El sonido vino de la contraventana del cuarto de las literas. 3 golpes. Suaves. Deliberados. Todos nos quedamos helados. La luz de Darío se movió hacia la ventana cerrada. ¿Qué fue eso? No respondí. Estaba escuchando. 3 golpes más. La misma contraventana. El mismo ritmo. Luego se movió. Lo oí desplazarse hasta la siguiente ventana. Toc, toc, toc. Probando. Luego la siguiente. Alrededor de la cabaña, en un circuito lento. Cada contraventana recibía 3 golpes suaves antes de que aquello siguiera adelante. Un animal, dijo Darío. Su voz sonó demasiado alta. Un puercoespín o algo así. Gael habló sin levantar la vista. No le contestes. ¿Contestar a qué? Está dando golpes. Aunque use voces conocidas. No contestes. La linterna frontal de Darío siguió fija en Gael. ¿Voces? No contestes. Los golpecitos llegaron a la puerta. 3 golpes, bajos, como si algo estuviera de rodillas. Me senté con la linterna frontal apagada, respirando por la boca. Mi mano encontró la radio en mi cinturón, pero no apreté el botón. Mercedes había dicho con la primera luz. Los golpes cesaron. En su lugar, oí pasos, suaves, crujiendo sobre nieve que no había estado allí cuando llegamos. Pasos lentos rodeando la cabaña, y debajo de todo eso, el olor a cobre volviéndose más fuerte. Sangrando bajo la puerta en una corriente de aire que yo no podía sentir. Darío se puso de pie. Sus movimientos eran suaves. Demasiado suaves. Caminó hacia la puerta con los ojos medio abiertos, vidriosos, y supe antes de que hablara que algo iba mal. Hay alguien afuera, dijo. Necesitan ayuda. Darío. Me puse de pie. Siéntate. Están heridos. Puedo oírlos. No hay nadie ahí fuera. No estás escuchando. Alargó la mano hacia el cerrojo. Nos están llamando. Crucé la cabaña en 3 pasos y lo golpeé a la altura de la cintura, derribándolo de lado antes de que sus dedos tocaran el metal. Caímos con fuerza sobre las tablas del suelo, y Darío hizo un sonido como si despertara y estuviera aspirando aire, con todo el cuerpo rígido y luego flojo. Jesús, dijo. Jesucristo. Me aparté rodando de encima de él. Me dolía el hombro donde había golpeado el suelo. Darío se incorporó, temblando. Lo oí. Oí a alguien llamando mi nombre. Lo sé. Era una prueba. Estaba probando si yo abriría la puerta. No lo hagas. No iba a hacerlo. Estabas alcanzando el cerrojo, Darío. Miró su mano como si perteneciera a otra persona. Oí mi nombre. Gael no se había movido de su sitio junto a la estufa. Nos miraba con esos ojos hundidos, tranquilo, como si hubiera esperado exactamente aquello. Mantente lejos de la puerta, dijo. Cerca de la medianoche, los golpecitos se detuvieron. El silencio fue peor. Me senté en la litera con las rodillas recogidas, escuchando la respiración demasiado rápida de Darío al otro lado de la habitación y la inhalación y exhalación firmes de Gael junto a la estufa. El olor a cobre se había desvanecido, pero aún podía saborearlo en el fondo de la garganta y en la lengua. Entonces oí un clic. Pequeño. Mecánico. Desde el rincón donde Darío había dejado el contenedor contra osos. Giré la linterna frontal hacia él. El contenedor estaba exactamente donde lo había puesto. Cilindro de plástico negro con tapa blanca. La tapa se estaba desenroscando sola. No rápido. Lento. Deliberado. Como si unas manos la estuvieran girando. Pero no había manos. Solo la tapa rotando rosca por rosca hasta que se soltó y rodó por el suelo.
La bota se deslizó hacia afuera. Salió primero con la punta, arrastrándose por las tablas del suelo con un sonido como de uñas. Y no se detuvo hasta chocar con la puerta. La punta tocando la madera, como si algo de fuera la hubiera arrastrado hasta allí. Darío hizo un sonido en la garganta. Yo no me moví. Mantuve la linterna frontal sobre la bota e intenté hacer funcionar mi cerebro. Intenté encontrar una explicación que no fuera lo que estaba viendo. Gael se levantó. Cruzó hasta mí en 3 pasos, sacando algo del interior de su chaqueta. Un clavo. Cobre, quizá. De unos 7 centímetros, envuelto en la cabeza con hilo rojo. Me lo apretó contra la mano. Si la cosa se acerca, dijo en voz baja, lo clavas donde el cráneo se une con la columna. No dudas. ¿Entendido? Miré el clavo. A Gael. A la bota apoyada contra la puerta. ¿Entendido? Dijo. La primera luz llegó gris y débil a través de las contraventanas. No dormí. Tampoco Darío ni Gael. Solo nos quedamos allí sentados, mirando la bota contra la puerta hasta que la oscuridad cambió a algo menos oscuro. El olor a cobre se había desvanecido en algún momento alrededor de las 3 de la madrugada. La bota seguía allí, con la punta presionada contra la madera. El contenedor contra osos seguía abierto. La tapa estaba en algún lugar bajo la mesa. Me levanté y me crujieron las rodillas. Darío estaba sentado en la litera inferior, con la mochila ya sobre el regazo. Gael seguía junto a la estufa, en la misma posición que a medianoche, pero ahora sus ojos seguían las contraventanas. «Nos vamos», dije. Darío asintió rápido. Demasiado rápido. Gael me miró. Mercedes dijo que esperáramos. Sí. Bueno. Me colgué la mochila al hombro. Yo no voy a esperar. Mercedes había dicho que llamáramos por radio con la primera luz y esperáramos a que nos recogieran. Había dicho que nos quedáramos allí. Pero pensé que lo que fuera que había estado fuera de esa puerta toda la noche no iba a aburrirse y marcharse solo porque saliera el sol. Y yo no iba a pasar otras 12 horas en esa cabaña esperando a ver si estaba equivocado. Crucé hasta la puerta y me detuve. La bota estaba justo allí. No quería tocarla. Usé mi propia bota para empujarla a un lado, lo justo para despejar la puerta. El cuero estaba frío. Más frío de lo que debería haber estado. Desbloqueé la puerta y tiré de ella. Afuera había nieve. Quizá 5 centímetros. Toda fresca. Cubría el porche, el claro, los árboles. Todo estaba blanco, silencioso y vacío. Las huellas habían desaparecido. Las que habían rodeado la cabaña ayer estaban enterradas. Pero había otras nuevas. Empezaban en la puerta. No. Empezaban bajo la puerta, como si algo hubiera estado de pie justo allí toda la noche, con los dedos tocando la madera. Luego se alejaban de la cabaña en línea recta hacia la línea de árboles. No eran huellas de botas. Pies descalzos. Pies largos y estrechos, con los dedos muy abiertos, hundidos profundamente en la nieve. Y junto a ellas, en paralelo, quizá a 3 metros a la izquierda, había un segundo rastro. La misma forma. La misma profundidad. Ambos rastros se dirigían hacia las píceas y desaparecían. Darío se acercó por detrás de mí y se detuvo. Jesús. Gael no dijo nada. Pasó junto a nosotros dos, miró las huellas y luego miró los árboles. Su mano fue al cordón de cuero que llevaba al cuello. Apreté el botón de la radio. Mercedes, habla Iván. Estamos en la cabaña de Nugget Creek. Nos vamos ahora. Estática. Esperé 5 segundos y volví a intentarlo. Mercedes, ¿me recibes? Su voz entró cortada y tensa. Iván, te dije que esperaras a que los recogieran. Sí, no voy a hacer eso. Silencio al otro lado. Luego, entendido. Diríjanse al suroeste, hacia el drenaje de Cuscalana. Hay un apartadero en el puente. El helicóptero se reunirá con ustedes allí a las 1. Miré mi reloj. Eran las 6:42. Eso nos daba 6 horas y 18 minutos para cubrir lo que yo calculaba que serían unos 13 o 14 kilómetros. Posible. Justo, pero posible. Recibido, dije. Iván. Su voz bajó más. Mantente en el sendero. No sigas nada que salga de él. Recibido. Volví a enganchar la radio a la correa del pecho y empecé a caminar. El sendero estaba mal. No era que fuera empinado o rocoso.
Era que seguía desapareciendo. Lo seguíamos 50 metros a través de la nieve y luego, sin más, se detenía, enterrado bajo ventisqueros que no coincidían con el patrón del viento. Tenía que orientarme con el GPS y el espacio entre los árboles, intentando adivinar por dónde solía ir el sendero, y luego lo encontrábamos otra vez 30 metros más adelante. Darío se mantenía cerca detrás de mí. Demasiado cerca. Podía oírlo respirar. Gael iba más atrás, quizá a 6 metros, pero mantenía el ritmo. Las huellas paralelas aparecieron a unos 400 metros de la cabaña. No las vi empezar. Simplemente miré a mi izquierda y allí estaban, avanzando junto a nosotros entre los árboles. Los mismos pies descalzos. La misma separación amplia de los dedos. 2 rastros, perfectamente espaciados, moviéndose exactamente en la dirección en que nos movíamos. Me detuve. Darío casi chocó conmigo. ¿Qué? Señalé. Él miró. Se le tensó la cara. Eso no estaba ahí hace un minuto. Lo sé. Gael se acercó a nuestro lado y estudió las huellas sin hacer comentarios. Luego miró hacia los árboles. No a las huellas. Más allá de ellas. Más adentro. Sigue moviéndote, dijo. Seguí moviéndome. Las huellas nos acompañaron durante los siguientes 800 metros. A veces estaban más cerca, quizá a 2 metros del sendero. A veces se desviaban más lejos, 5 o 6 metros dentro de las píceas. Pero nunca cruzaban el sendero. Nunca venían hacia nosotros. Solo avanzaban a nuestro lado, pacientes y constantes, como algo que nos estuviera marcando el paso. La vi por primera vez cuando el GPS marcó 1,5 kilómetros. No había una marca real. Solo supe por el GPS que habíamos recorrido 1,5 kilómetros. Miré a la izquierda para comprobar las huellas paralelas, y ella estaba de pie entre 2 troncos de picea, a unos 9 metros de distancia. Con forma de mujer. Eso es lo mejor que puedo decir. Alta, estrecha, pelo largo, o algo que se movía con el viento, salvo que no había viento. Parpadeé y desapareció. Iván. La voz de Darío temblaba. ¿Viste eso? Sí. ¿Qué era? No lo sé. Gael no dijo nada. Miraba el mismo punto que yo había estado mirando, pero su expresión no cambió. Quizá él también la había visto. Quizá la había visto antes. Seguí caminando. La segunda vez que la vi fue quizá 20 minutos después. Lo mismo. Miré a la izquierda y allí estaba, de pie entre otros árboles. A la misma distancia. Completamente inmóvil. Luego desapareció. Darío hizo un sonido detrás de mí. No una palabra. Solo un sonido. No la mires, dijo Gael. Bajo. Calmado. Un poco difícil no hacerlo, dijo Darío. No la mires, repitió Gael. Después de eso, no volví a mirar a la izquierda. Encontré a Nicolás Salcedo a unos 2,5 kilómetros de la cabaña. Las raíces del álamo eran enormes, extendidas fuera de la orilla del arroyo en una maraña que parecía casi deliberada. Y metido entre ellas, encajado en el espacio donde las raíces se abrían y se curvaban de vuelta hacia la tierra, había un cuerpo. Me detuve. Darío se detuvo detrás de mí. Gael llegó hasta nosotros y también se detuvo. El cuerpo estaba de lado, con las rodillas recogidas y los brazos metidos hacia adentro. A su alrededor había hojas de sauce. Cientos, quizá miles. Hojas de sauce verdes y frescas que no deberían haber existido en marzo. Metidas en cada hueco entre las raíces y el cuerpo, colocadas por capas sobre el pecho, las piernas y los brazos como aislamiento. La cara estaba limpia. Eso fue lo que me golpeó. Todo lo demás estaba enterrado en hojas, pero la cara había sido limpiada y nos miraba directamente. Ojos abiertos, boca abierta, piel pálida y cerosa. Supe quién era antes de revisar la mochila. La mochila rasgada que habíamos encontrado en la cabaña tenía un nombre escrito con marcador en la solapa interior. Nicolás Salcedo. Anchoraje. ¿Es él? Preguntó Darío. Su voz apenas estaba ahí. Sí. Saqué la cámara. Protocolo estándar. Mercedes me lo había metido en la cabeza. Si encuentras un cuerpo, lo fotografías todo. Planos abiertos, primeros planos, contexto, detalles. No lo tocas, no lo mueves, lo documentas y lo comunicas por radio.
Tomé 12 fotos. El cuerpo y las raíces. Las hojas de sauce. La cara. Las manos visibles entre las hojas, los dedos curvados. La zona alrededor. La orilla del arroyo. El álamo mismo. Luego llamé a Mercedes por radio. Mercedes, habla Iván. Estática. Luego su voz. Adelante. Encontré un cuerpo. Silencio. 5 segundos. 10. Repite. Encontré un cuerpo. Hombre, aproximadamente 30 a 35 años, encajado entre raíces de álamo a unos 2,5 kilómetros al suroeste de la cabaña de Nugget Creek. Cubierto de hojas de sauce. Creo que es el excursionista de la mochila rasgada. Más silencio. Iván, escucha con atención. Su voz era distinta ahora. Más plana. No digas nada más por este canal. ¿Me copias? Copiado. Continúa al suroeste hasta el apartadero del puente Cuscalana. Extracción en helicóptero a las 1. No te desvíes de esa ruta. ¿Y el cuerpo? Ya fue reportado. Alguien más se encargará. Me quedé mirando la radio. Ya fue reportado. Nicolás Salcedo llevaba semanas desaparecido. Quizá más. Mercedes lo había sabido. Lo había sabido incluso antes de que saliéramos al circuito. Copiado, dije. Volví a enganchar la radio. Darío estaba sentado en un tronco ahora, con la cabeza entre las manos. Le temblaban los hombros. No estaba llorando. Solo temblaba. Gael volvía a mirar hacia los árboles. Esa misma expresión de contar algo, como si estuviera siguiendo algo que yo no podía ver. Miré a Darío. Miré a Gael. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Darío se estaba desmoronando. Podía verlo. La forma en que sus manos seguían yendo a la cara y luego alejándose. La forma en que la respiración se le cortaba. La noche anterior casi había abierto la puerta. Lo que fuera que había estado afuera se le había metido en la cabeza y seguía allí. Gael era peor de otra manera. No se estaba deshaciendo. Solo estaba distante. Cada pocos minutos miraba hacia los árboles, apenas un vistazo rápido, y se le tensaba la mandíbula. Estaba contando algo o escuchando algo. Fuera lo que fuera, podía sentirlo alejándose más con cada milla. Tenía a 2 hombres que apenas se mantenían enteros y 6 horas para llevar a los 2 hasta el apartadero del puente Cuscalana. Mercedes había dicho que era un desvío al suroeste, hacia el desfiladero, en vez de continuar el circuito. Eso significaba que bajábamos hacia un terreno más difícil, pendientes más pronunciadas, probablemente menos sendero. Pero era el único punto de extracción que nos había dado. Era la única forma de que cualquiera de nosotros saliera de allí. Me cargué la mochila al hombro. Movámonos, dije. El depósito de comida se alzaba sobre pilotes, quizá a 2,5 metros de altura, con troncos viejos ennegrecidos por los años y un techo remendado con láminas de aluminio que no combinaban. Instalación estándar de zona remota. Los ponen sobre pilotes para que los osos no puedan alcanzarlos, y los hacen pequeños para que no aguanten demasiado peso. Este tendría quizá 1,20 metros de lado, con una puerta de contrachapado colgando torcida de bisagras oxidadas. Yo habría pasado de largo si Darío no se hubiera detenido. Se quedó en la base, mirando hacia la plataforma con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando algo. Yo no oía nada. Solo el viento entre las píceas y el sonido débil del agua en alguna parte pendiente abajo. Tenemos que seguir moviéndonos, dije. Darío no respondió. Dejó caer la mochila en la nieve y agarró el poste de soporte más cercano, subiéndose hasta el primer travesaño. Sus movimientos eran suaves. Demasiado suaves. Esa misma cualidad vidriosa de la cabaña, cuando había caminado hacia la puerta. Darío. Siguió trepando. Me acerqué, y el olor me golpeó. Cobre. Monedas mojadas. Lo mismo que había sangrado bajo la puerta de la cabaña toda la noche. Salía de los huecos de la plataforma del depósito, tan denso que podía saborearlo en el fondo de la garganta. Darío llegó a la plataforma y se arrastró encima. Toda la estructura se balanceó, pero él no redujo la velocidad. Abrió la puerta torcida y se inclinó hacia el espacio oscuro del interior. Entonces empezó a llorar. No fuerte, solo ese sonido bajo y entrecortado, como algo rompiéndose desde dentro. Le temblaban los hombros y apoyó la cara contra el borde del marco de la puerta.
Está aquí dentro, dijo. Su voz salió húmeda y fina. Me está llamando. Agarré el poste de soporte y me impulsé hacia arriba. La mochila volvió torpe la subida, y las botas me resbalaron 2 veces sobre los travesaños, pero llegué a la plataforma. Todo el depósito se sacudió bajo nuestro peso combinado. De cerca, el olor a cobre era tan espeso que me hizo llorar los ojos. Darío, tenemos que irnos. Necesita ayuda. Se inclinó más hacia el depósito. Está herida. Puedo oírla. Miré más allá de él, dentro del espacio oscuro. Vacío. Solo paredes desnudas de contrachapado y un par de ganchos oxidados donde alguien solía colgar equipo. Ni hermana. Ni persona. Nada. Pero Darío ya estaba medio dentro, las piernas todavía sobre la plataforma, pero el torso desaparecido en la sombra. El llanto empeoró. Lo agarré del cinturón y tiré. Él se resistió. No con fuerza. Solo esa resistencia constante, como si ni siquiera supiera que yo estaba allí. Sus manos se aferraron al marco de la puerta y siguió diciendo: «Ya voy». Una y otra vez, con esa voz rota, planté la bota contra la pared y tiré más fuerte. Darío salió de golpe y ambos caímos sobre la plataforma. El depósito se balanceó con tanta violencia que pensé que todo se volcaría. Mantuve el agarre en su cinturón y lo arrastré hacia el borde, lejos de la puerta. Él parpadeó, enfocó mi cara. «¿Qué? ¿Oíste algo que no estaba ahí?» «Mi hermana». Se le quebró la voz. Estaba llamando mi nombre. «Tu hermana no está aquí». La oí. Miró hacia la puerta abierta del depósito. Dijo que estaba herida. Dijo. Se detuvo. Tragó saliva. Sonaba exactamente como ella. No respondí. ¿Qué se suponía que iba a decir? ¿Que lo que fuera que había dejado esas huellas en la nieve conocía la voz de su hermana? ¿Que se le había metido en la cabeza igual que había intentado hacerlo abrir la puerta de la cabaña? Lo bajé del depósito y lo volví a meter en su mochila. Se movía lento, como alguien saliendo de un sueño. Miré alrededor buscando a Gael. No estaba. Solo sendero vacío, píceas y el depósito detrás de nosotros, todavía balanceándose ligeramente. La mochila de Gael estaba en la nieve, quizá 3 metros atrás, donde debía de haberla dejado caer. Pero no había Gael. ¿A dónde fue?, dijo Darío. Di una vuelta completa. El sendero seguía claro en ambas direcciones. No había huellas saliendo de él, excepto las que habíamos hecho al llegar. Entonces las vi. Huellas de botas que se internaban en los árboles, a la derecha. Frescas, profundas en la nieve. Conducían hacia una zona de árboles caídos, tan densa que no podía ver más de 6 metros más allá de la primera maraña de ramas. Gael, llamé. Nada. Volví a llamarlo, más fuerte. El sonido murió rápido entre los árboles. Darío miró la mochila abandonada de Gael. ¿Por qué dejaría su equipo? Quédate aquí, dije. Seguí las huellas entre los árboles caídos. Serpenteaban entre troncos de picea derribados y bajo ramas bajas, avanzando en línea recta como si Gael supiera exactamente a dónde iba. Tuve que trepar por encima de 2 troncos y agacharme bajo un tercero. Las huellas seguían. Los árboles se abrieron en un claro de quizá 4,5 metros de ancho. Tierra desnuda. Sin nieve. Solo tierra oscura y unas cuantas piedras dispersas. En el centro había un mojón. Medía quizá 1 metro de alto, piedras apiladas en una forma tosca de pirámide, excepto que no estaban apiladas al azar. Alguien las había colocado deliberadamente. 2 piedras planas cerca de la parte superior quedaban paralelas, como ojos. Una piedra más larga debajo formaba una boca rudimentaria. Una cara. Sin detalle. Solo la sugerencia de una, suficiente para que el cerebro completara el resto. Rojo fresco corría entre las rocas. No óxido viejo ni mancha mineral. Fresco. Goteaba despacio desde los huecos entre las piedras, acumulándose en la tierra de la base. Demasiado rojo. Demasiado brillante. El olor me golpeó, y mi mano fue al clavo de cobre en el bolsillo de mi chaqueta sin pensarlo. Hilo rojo serpenteaba entre las piedras inferiores, bajo la sangre. Del mismo tipo que envolvía el clavo que Gael me había dado. Mismo grosor. Mismo color. Las huellas de Gael terminaban en el mojón. No alrededor. No más allá. Justo en la base, donde la sangre se acumulaba.
La última huella era una bota izquierda clara, con la punta dirigida hacia las piedras, hundida profundamente, como si hubiera puesto todo su peso sobre ella. Y luego nada. Rodeé el mojón. No había huellas que se alejaran. No había alteraciones en la tierra. Solo esa última huella y luego suelo vacío. El claro estaba en silencio. Sin viento. Sin pájaros. Nada. Retrocedí alejándome de las piedras y no me detuve hasta llegar a la línea de árboles. Luego me giré y atravesé los árboles caídos más rápido de lo que había entrado, sin importarme que las ramas se engancharan en mi chaqueta ni que me golpeara la espinilla contra un tronco. Darío seguía de pie donde lo había dejado, mirando la mochila de Gael. «Tenemos que movernos», dije. «¿Dónde está Gael?» «Se fue». «¿Qué quieres decir con que se fue?» Agarré la mochila de Gael y la sujeté al exterior de la mía. El peso extra tiraba mal, pero no iba a dejarla allí. «Vamos hacia el desfiladero ahora». «Pero Gael». «Ahora». Empecé a caminar. Después de unos segundos, oí a Darío siguiéndome. El sendero descendió hacia un terreno más difícil. Más árboles caídos. Pendientes más empinadas. Piedras sueltas bajo la nieve. Mantuve los ojos en el GPS y la mano en el bastón de trekking, y no miré hacia los árboles. Darío caminaba cerca detrás de mí. Demasiado cerca. Podía oír cada respiración. ¿Gael va caminando delante de nosotros?, dijo. Miré hacia adelante. Sendero vacío. Solo píceas, nieve y la pendiente descendente. No. Seguimos avanzando. 5 minutos después, Darío volvió a preguntar. ¿Ese es Gael ahí delante? No. Creo que lo veo. ¿Tú no? Su voz salió fina y confundida, como si estuviera haciendo una pregunta cuya respuesta ya conocía, pero no pudiera detenerse. ¿Seguro que no va delante de nosotros? Estoy seguro. Lo preguntó 4 veces más durante los siguientes 20 minutos. La misma pregunta. La misma voz fina. Sus ojos seguían desenfocados, rastreando algo que yo no podía ver. Después de la tercera vez, dejé de responder. Solo seguí caminando. El sonido del agua se hizo más fuerte. El río Cuscalana, probablemente. Estábamos cerca. Los árboles se abrieron, y el desfiladero se extendió debajo de nosotros. Agua oscura corriendo rápido sobre las rocas. Paredes empinadas a ambos lados. Y el viejo puente salvando la brecha, quizás 60 metros río abajo. Estructura de acero pintada de verde décadas atrás. Ahora oxidada en varios puntos. Un solo carril. Sin barandillas a los lados. Sin helicóptero. Miré mi reloj. 1:05. 5 minutos después de la hora de extracción. El puente estaba vacío. No había ruido de rotores. Nada de polvo levantado por un aterrizaje. Nada. Saqué la radio y apreté el micrófono. Mercedes, estamos en el puente Cuscalana. Estática. Lo intenté otra vez. Mercedes, estamos en el apartadero. ¿Dónde está el helicóptero? La estática cambió por debajo. Oí una respiración. Lenta. Deliberada. Dentro y fuera. No la voz de Mercedes. Solo su respiración. Mercedes. La respiración continuó. Ritmo parejo. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Solté el botón. El olor a cobre subió desde el agua. Denso y frío. Trepó por las paredes del desfiladero y rodó sobre nosotros. Y sentí sabor a metal en el fondo de la garganta. En la orilla opuesta, algo estaba de pie entre los árboles. Alto. Estrecho. Pelo largo colgando como cuerda mojada, oscuro y enredado. La cara vuelta hacia otro lado, así que no pude verle los rasgos. Solo la parte posterior de una cabeza, esos hombros y aquel pelo moviéndose ligeramente aunque no hubiera viento. Darío hizo un sonido. No palabras. Solo ese ruido suave y roto. Lo miré. Sus ojos se habían enfocado por primera vez desde el depósito de comida. Miraba fijamente la forma de mujer al otro lado del agua, con la boca entreabierta y todo el cuerpo inclinado hacia adelante. La conozco, susurró. Dio un paso hacia el puente. Agarré la correa de la mochila de Darío y tiré con fuerza suficiente para hacerlo retroceder de un tirón. Tropezó medio paso, pero no se detuvo. Ni siquiera se giró. Sus ojos siguieron clavados en la forma de mujer al otro lado del agua,
y todo su cuerpo tiraba hacia adelante contra mi agarre con esa fuerza obsesiva que solo había visto una vez antes, cuando un perro atado vio un conejo. «Darío», dije, manteniendo la voz firme. «Detente». No respondió. Solo se inclinó con más fuerza hacia el tirón, las botas raspando hacia adelante en la nieve, arrastrándome con él. Cambié el peso, clavé los talones y lo intenté otra vez, tirando de él hacia la línea de árboles, lejos del puente. Fue entonces cuando se retorció. No sé cómo describirlo de otro modo. Un segundo tenía la correa de su mochila agarrada con ambas manos y la ventaja de mi lado. Al siguiente, todo su cuerpo rotó suave y rápido, y su codo giró y me golpeó en las costillas con fuerza suficiente para hacerme soltar. No fue un movimiento de pelea. No algo que se aprende. Solo pura fuerza mecánica. Eficiente y equivocada. Retrocedí tambaleándome 2 pasos, y Darío siguió caminando hacia el puente. Su paso era demasiado uniforme. Sin vacilación. Sin balanceo por el peso de la mochila. Solo una línea recta hacia el acero oxidado y la figura de pie en la orilla opuesta, todavía de espaldas, con el pelo colgando en aquellos enredos de cuerda mojada. No pensé. Me lancé hacia adelante y lo derribé por la cintura del mismo modo que lo había hecho en la puerta de la cabaña. Caímos con fuerza en la nieve, y esta vez Darío no se aflojó. Se sacudió debajo de mí, empujando con los hombros hacia arriba, pateando con las piernas y arañando la nieve con los brazos, intentando arrastrarse hacia adelante incluso con todo mi peso encima. Me pasé un brazo alrededor del pecho e intenté inmovilizarlo, pero era más fuerte de lo que debería haber sido. Complexión fibrosa de técnico de senderos, quizá 88 kilos, pero se movía debajo de mí con una fuerza bruta que no correspondía a su cuerpo. «Darío, detente», le dije otra vez, directamente al oído. «Tienes que detenerte». Emitió un sonido que no eran palabras. Agudo. Roto. Sus dedos se hundieron en la nieve y siguieron tirando, arrastrándonos a los dos hacia adelante, centímetro a centímetro, hacia el puente. Podía oír su respiración llegando en golpes cortos, y oler el cobre que subía del agua, y sentir todo su cuerpo tensándose en una sola dirección, como si algo se le hubiera enganchado en el pecho y estuviera recogiéndolo. Levanté la mirada. La forma de mujer seguía de pie en la orilla opuesta, entre los árboles, todavía de espaldas. Pero sus hombros habían cambiado apenas de posición, solo unos grados, como si hubiera inclinado la cabeza para escuchar. Entonces se giró. No despacio. No como se gira una persona cuando oye su nombre. Rápido. Chasqueando alrededor del cuello, con toda la cabeza afotando para mirarnos en un solo movimiento brusco y antinatural que me hundió el estómago. Su cara no era una cara. Quiero decir, tenía las partes. Ojos. Nariz. Boca. Pero la boca era demasiado ancha y estaba llena a presión, atestada de hojas de sauce verdes y frescas y algo pálido debajo que entendí que eran dientes. Demasiados dientes. Sobresalían entre las hojas en filas irregulares, algunos largos y otros cortos, algunos de aspecto humano y otros no. Sus ojos estaban abiertos, pero planos. Sin reflejo. Sin blanco. Solo negros, húmedos, clavados directamente en Darío con la misma obsesión con la que él la miraba a ella. Entonces se movió. Salió de la orilla opuesta en línea recta hacia el puente, y no corrió exactamente. Se precipitó, deslizándose hacia adelante sobre las rocas y la nieve sin que sus pies tocaran el suelo de ninguna forma que tuviera sentido. Sin pasos, sin traslado de peso, solo un movimiento suave, acelerado, con el cuerpo erguido y rígido, los brazos colgando a los lados, la boca todavía llena de hojas y dientes, y los ojos fijos en Darío. Solté a Darío y rodé hacia un lado, y mi mano fue al bolsillo de la chaqueta donde había metido el clavo de cobre de Gael después de que me lo diera la noche anterior. Mis dedos se cerraron alrededor de él. Unos 7 centímetros de largo. Forjado de forma vasta. Hilo rojo, bien apretado alrededor de la cabeza. Lo saqué y me puse de pie, y Darío ya estaba de pie, caminando hacia ella, hacia el puente, hacia la cosa que se precipitaba sobre él sin pasos y con la boca llena de hojas. Ella estaba a 3 metros de nuestro lado del puente. Luego a 1,5 metros. Me puse delante de Darío y ella se detuvo. Quedó bloqueada en mitad de la embestida,
con el cuerpo todavía inclinado hacia adelante y los pies desnudos, largos, de dedos largos, azul blanquecino, flotando a 2 centímetros sobre la cubierta del puente. El olor a cobre salió de ella en una oleada que me hizo llorar los ojos. De cerca, su piel parecía cerosa, lisa y estirada demasiado sobre huesos que no encajaban bien bajo la superficie. Su pelo se movía aunque no había viento. Se alzaba y se balanceaba alrededor de sus hombros en mechones gruesos y mojados. Y pude ver cosas enredadas en él. Más hilo. Huesos pequeños. Trozos de tela. Inclinó la cabeza despacio esta vez, como un pájaro, estudiándome. Detrás de mí, Darío volvió a hacer aquel sonido roto e intentó rodearme. Lo empujé hacia atrás con la mano izquierda y mantuve el clavo en la derecha, punta abajo, el agarre firme. La boca de la cosa se movió. Las hojas se desplazaron y oí un chasquido húmedo desde algún lugar detrás de los dientes. Entonces volvió a lanzarse. Directa hacia mí. Más rápido que antes. Sus brazos se alzaron, y sus dedos eran demasiado largos, y su boca se abrió más, y las hojas se derramaron y cayeron sobre la nieve. Y vi que su garganta era negra por dentro. Solo negro vacío bajando para siempre. Le clavé el clavo hacia arriba, bajo la mandíbula, justo donde Gael me había dicho. Donde el cráneo se une con la columna. Sentí la punta perforar una piel fría, resbaladiza y equivocada. La sentí raspar hueso. Sentí resistencia. Luego un chasquido cuando atravesó algo que cedió. Lo empujé hasta donde pude y lo giré. Ella quedó rígida. No como una persona que se congela. Como una máquina atascándose a mitad de ciclo. Todo su cuerpo se endureció y se detuvo a 2 centímetros de mi cara, con la boca todavía abierta y los ojos aún húmedos, planos, clavados en mí. Entonces empezó a temblar. Pequeños temblores al principio. Solo una vibración que le recorría los hombros y el cuello. Luego más fuerte. Todo su armazón traqueteando en el sitio, con los pies aún flotando sobre el suelo, los brazos rígidos a los lados y la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo que le habría partido el cuello a un ser humano. El olor a cobre se intensificó hasta que pude saborearlo cubriéndome los dientes y la garganta. Sangre bajó desde donde el clavo le había atravesado bajo la mandíbula. Sangre oscura, casi negra, goteó sobre la nieve entre nosotros y siseó al tocarla. Solté el clavo y retrocedí. Ella siguió temblando, bloqueada en vertical, con el clavo de cobre enterrado en la base del cráneo y el hilo rojo colgando sobre la herida. Su boca trabajaba en silencio, abriéndose y cerrándose. Las hojas restantes cayeron una por una, y los dientes debajo siguieron chocando entre sí con aquel sonido húmedo y mecánico. Me giré para agarrar a Darío. Y ya no estaba. Me volví de golpe y lo vi a 6 metros, ya con el agua del río hasta las rodillas. Darío. No se detuvo. No se giró. Solo siguió caminando hacia adelante dentro de la corriente, con la mochila todavía puesta, los brazos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que yo no podía oír. El agua le llegó a la cintura, luego al pecho, luego a los hombros. Corrí, llegué a la orilla y me metí chapoteando en los bajíos. El frío me atravesó las botas al instante, entumeciéndome los pies en segundos. La corriente era más fuerte de lo que parecía. Empujaba contra mis espinillas con tanta fuerza que tuve que afirmarme. Y las rocas bajo el agua eran resbaladizas e irregulares. Darío estaba 4,5 metros más adelante, aún caminando, con el agua hasta el cuello. Darío, detente. Su cabeza se hundió. Simplemente se deslizó bajo la superficie, suave y fácil. Sin lucha, sin manos saliendo. Solo desapareció. Me adentré más, luchando contra la corriente, buscando en el agua cualquier señal de él. Su mochila debería haberlo mantenido a flote. Debería haberlo hecho boyante. Pero no vi nada. Ni tela naranja. Ni golpes en el agua. Solo agua oscura, rápida, y espuma blanca donde rompía sobre las rocas. Avancé otro 1,5 metros antes de que la corriente se volviera demasiado fuerte, y tuve que agarrarme a una roca grande para no hundirme yo también. El agua tiraba de mis piernas y mi mochila me arrastraba hacia atrás, y no podía ver a Darío en ninguna parte río abajo. No veía nada salvo el río corriendo hacia el sur por el desfiladero, hacia el valle de abajo. Me aferré a aquella roca probablemente 30 segundos, quizá 1 minuto,
buscando en el agua, esperando que saliera a la superficie. No lo hizo. Me arrastré de vuelta a la orilla y me desplomé sobre las rocas. Con los pulmones ardiendo, las piernas entumecidas y las manos temblando, miré hacia el puente. La cosa seguía allí. Todavía rígida, con el clavo en el cráneo. Todavía temblando. Pero más despacio ahora. Los temblores reduciéndose grado a grado. Entonces lo oí. El helicóptero. Débil al principio. Solo un golpeteo bajo y rítmico desde algún lugar al oeste, sobre la cresta. Luego más fuerte. El sonido rebotó en las paredes del desfiladero, y levanté la mirada y lo vi entrando bajo sobre los árboles. Verde oscuro. Marcas de los Alaska State Troopers en la cola. Patines en lugar de ruedas. No aterrizó. Solo quedó suspendido a 15 metros sobre el apartadero, con el viento de los rotores levantando nieve y escombros y aplastando la maleza. La puerta lateral se abrió, y un hombre con traje de vuelo se inclinó hacia afuera. Cara ancha. Pelo gris rapado. Sin expresión. Bajó una línea de rescate con un arnés en el extremo, y éste se balanceó en el viento de los rotores a 2 metros del suelo. Me puse de pie. Las piernas casi no me sostuvieron. Tropecé hacia adelante, agarré el arnés, me enganché y levanté el pulgar sin pensarlo. Solo automático. El hombre de la puerta asintió una vez, la línea se retrajo y subí rápido, girando ligeramente, con el suelo alejándose debajo. Todavía tenía el clavo en la mano. Lo había vuelto a agarrar sin darme cuenta. Tenía la palma manchada con aquella sangre oscura, el hilo rojo pegado a los dedos y todo el clavo resbaladizo y frío. El hombre me metió en la cabina y me desplomé sobre el piso metálico. Él cerró la puerta corredera y golpeó 2 veces el mamparo. El helicóptero viró con fuerza a la izquierda y ascendió. Miré hacia abajo por la ventana. La cosa del puente había desaparecido. Solo acero oxidado vacío y nieve. Ninguna figura. Nada de sangre. Ningún clavo de cobre atravesando hueso. El río parecía normal. Rápido, oscuro y limpio. Pero sobre una roca a 3 metros de la orilla, pude ver la mochila de Darío, de pie, todavía cerrada y abrochada, la tela naranja brillante contra la piedra gris. El hombre del traje de vuelo estaba sentado frente a mí en un asiento plegable. Llevaba un parche con el apellido Ferrer y unos ojos pequeños de color azul acero que no hacían preguntas. ¿Estás herido?, dijo. Acento plano de Alaska, apenas lo bastante alto para oírlo por encima de los rotores. Negué con la cabeza. ¿Alguien más? Abrí la boca. La cerré. Miré el clavo en mi mano. No, dije. Ramiro Ferrer asintió una vez y apartó la mirada. Volamos hacia el sur, rumbo a Anchorage, y me quedé sentado en el piso sosteniendo el clavo de cobre de Gael y viendo las montañas deslizarse allá abajo. No vi el mojón desde el aire. No vi el depósito de comida, ni la cabaña de Nugget Creek, ni el cuerpo de Nicolás Salcedo entre las raíces del álamo. Solo picos blancos, píceas negras y valles vacíos que seguían para siempre. Me alojaron en un hotel cerca del aeropuerto, de esos con microondas, una cocina de 2 quemadores y un sofá-cama que nadie usa nunca. Me duché durante 20 minutos intentando entrar en calor, y el agua salió marrón al principio por la sangre seca, la tierra y algo más que no quise identificar. Cuando salí, envolví el clavo en una toalla de mano, lo metí en la mochila e intenté no pensar en Darío caminando hacia el río, ni en las huellas de Gael terminando en el mojón, ni en la boca de la forma de mujer atestada de hojas. A la mañana siguiente, una supervisora regional llamada Inés Balmaceda me recogió en un sedán blanco del NPS. Tendría unos 50 años, pelo corto con vetas plateadas, gafas de montura metálica, blazer planchado. Me llevó a un edificio de oficinas en el centro y me condujo a una sala de conferencias en el 3er piso, sin ventanas, con una mesa larga y una grabadora en el centro. Siéntate, dijo. Me senté. Tomó la silla frente a mí, abrió una carpeta de cuero y accionó un bolígrafo. Necesito que me expliques qué pasó en el circuito de Nugget Creek. Empieza por el primer día. Así que lo hice. Le hablé de la cabaña, de las huellas de botas y de la mochila rasgada. De la cosa golpeando las contraventanas y de Darío intentando abrir la puerta. Del cuerpo de Nicolás Salcedo y de las raíces cubiertas de hojas de sauce. De Gael desapareciendo en el mojón,
de la forma de mujer en la orilla opuesta, y de Darío caminando hacia el río y no volviendo a salir. Inés tomó notas todo el tiempo sin levantar la vista. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y entrelazó las manos. Eso no fue lo que pasó, dijo. La miré fijo. Exposición, dijo. Tranquila. Práctica. Darío Cárdenas se desorientó debido al cansancio y la hipotermia. Entró en el río Cuscalana aproximadamente a las 1 del 18 de marzo y se ahogó. Su cuerpo no ha sido recuperado. Intentaste rescatarlo, pero no pudiste alcanzarlo por la fuerza de la corriente. Eso no. Gael Ibarra figura como desaparecido. Última posición conocida, aproximadamente 3 kilómetros al noreste del puente Cuscalana. Búsqueda y rescate continuará hasta la próxima semana, pero las condiciones son malas. Abrí la boca. Ella siguió hablando. El cuerpo de Nicolás Salcedo fue recuperado ayer por un equipo separado. La causa de muerte está bajo investigación, pero la evaluación preliminar sugiere exposición y posible interferencia de fauna salvaje. Tú descubriste los restos y los reportaste correctamente. Esa parte de tu relato es precisa. Lo reporté todo con precisión. Experimentaste un suceso traumático, dijo Inés. Su voz no cambió. Seguía tranquila. Seguía plana. Viste ahogarse a un compañero. Pasaste varias noches a temperaturas bajo cero, con una ingesta calórica insuficiente y muy poco sueño. La distorsión de la memoria es común en esas condiciones. Sé lo que vi. Lo que viste, dijo, fue a Darío Cárdenas sucumbir a la hipotermia y ahogarse en el río Cuscalana. Lo que viste fue a Gael Ibarra separarse del grupo debido a la desorientación. Lo que viste fue un cuerpo que había estado expuesto a los elementos durante varias semanas. Eso fue lo que viste. Deslizó un papel por la mesa. 3 páginas. A espacio simple. Membrete oficial del NPS. Lee esto, dijo. Firma al final. Lo leí. Decía exactamente lo que ella me había dicho. Exposición. Ahogamiento. Desorientación. Persona desaparecida. No mencionaba la cosa del puente. Ni el mojón. Ni la cabaña. Ni nada de lo que realmente había pasado. No voy a firmar esto. Inés retiró el papel y puso encima un segundo documento. Este tenía un encabezado rojo que decía clasificado en letras de imprenta. Este incidente entra bajo las disposiciones de circunstancias especiales descritas en el protocolo de evento psicológico en zonas silvestres, dijo. Estás obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a cualquier detalle no incluido en el informe oficial. Negarte a cumplir resultará en despido inmediato y posible acción legal. Lo están encubriendo. Lo estoy clasificando. ¿Por qué? Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran afilados detrás de las gafas. Cansados. Como si ya hubiera tenido exactamente esta conversación antes. Porque si no lo hacemos, dijo, nadie volverá a trabajar en ese valle. Porque si ponemos lo que crees que viste en un informe oficial, todo el parque se cierra pendiente de investigación, y perdemos financiación y jurisdicción, porque algunas cosas no pueden explicarse y no necesitan serlo. Murió gente. Esa parte es real. La forma en que murieron no cambia el resultado. Miré el papel. La línea de firma al final. ¿Y la familia de Gael? Dije. No tiene ninguna registrada. ¿La de Darío? Serán notificados. Recuperación por ahogamiento en curso. Me quedé sentado allí probablemente 2 minutos. Inés no me apuró. Solo esperó con las manos entrelazadas y el rostro neutral. Firmé. Ella contrafirmó como testigo, guardó los papeles en su carpeta y se puso de pie. Entrega tu equipo en el almacén regional. Tu vuelo sale mañana a las 9. Recursos Humanos procesará tu pago final en un plazo de 2 semanas. ¿Eso es todo? Eso es todo, dijo. Me acompañó de vuelta al vestíbulo y me estrechó la mano. Profesional. Firme. Como si yo acabara de terminar un contrato temporal normal y no hubiera visto a 2 hombres desaparecer dentro de algo para lo que todavía no tenía palabras. Entregué el equipo esa tarde. Radio. GPS. Linterna frontal. Mochila. Saco de dormir. Todo, excepto el clavo de cobre. Ese me lo quedé. Volé a casa al día siguiente. Hice escala en Seattle,
Aterricé en Columbus y tomé un shuttle hasta mi apartamento en Clintonville, que había conservado durante el invierno. Se veía exactamente igual. El mismo sofá, la misma mesa de cocina, la misma pila de correos sobre la encimera. Como si nunca me hubiera ido. Como si las últimas 2 semanas no hubieran ocurrido. Durante un tiempo, pensé que eso era todo. Pensé que volvería a la normalidad, conseguiría otro trabajo de oficina, dejaría de pensar en Alaska, olvidaría la forma de mujer, el mojón y los ojos vacíos de Darío cuando entró en el río. Pero 3 días después de volver, me desperté a las 2 de la mañana con olor a monedas. Fuerte, denso, cubriéndome por dentro la nariz y la garganta igual que en la cabaña de Nugget Creek. Me incorporé y revisé las ventanas. Cerradas. Revisé la puerta. Cerrada con llave. Revisé cada habitación del apartamento. Nada. Ninguna fuente. Pero el olor permaneció 20 minutos antes de desvanecerse. Volvió a ocurrir 4 días después. Luego una semana más tarde. Siempre de noche. Siempre en habitaciones cerradas. Siempre ese mismo olor a cobre que me tensaba la mandíbula y me enfriaba las manos. Luego encontré el hilo. Estaba lavando ropa. Solo ropa normal. Vaqueros y camisas que había usado esa semana. Y cuando saqué todo de la secadora, había tramos de hilo rojo enredados entre la ropa. Fino. Bien retorcido. Del mismo color que el hilo del clavo de cobre de Gael. Yo nunca había metido hilo en la lavadora. No tenía hilo. No cosía. Pero allí estaba. Enrollado alrededor de una manga. Anudado en un calcetín. Entretejido en el dobladillo de una camiseta. Tiré esa carga de ropa. Toda. La semana siguiente encontré más hilo en el bolsillo de una chaqueta que no había usado desde antes de Alaska. La semana después de esa, una sola hebra sobre mi almohada al despertar. Todavía huelo las monedas a veces. Todavía encuentro el hilo. No todos los días. Ni siquiera todas las semanas. Pero lo suficiente para saber que no ha terminado. Lo suficiente para llevar el clavo de cobre de Gael en el bolsillo de la chaqueta cada vez que salgo del apartamento. Lo suficiente para no mirar demasiado de cerca los reflejos ni las ventanas oscuras, ni girarme demasiado rápido cuando camino solo de noche. No sé qué era la cosa del puente. No sé qué le pasó a Gael en el mojón, ni que llamaba a Darío desde el río. No sé si Inés Balmaceda tenía razón sobre que algunas cosas no necesitan explicación. Lo que sé es que Darío Cárdenas se ahogó en el río Cuscalana el 18 de marzo y su cuerpo nunca fue recuperado. Gael Ibarra sigue figurando como desaparecido. Nicolás Salcedo murió en Brangel St. Elías en algún momento de febrero, y la causa oficial de muerte es exposición. Lo que sé es que firmé los papeles, cobré el cheque y volé a casa. Lo que sé es que a veces despierto con sabor a cobre en la boca y con hilo rojo enredado en las sábanas, hilo que yo nunca puse allí. Y sé que nunca voy a volver a Alaska. Eso es todo.